Bien, clase para repasar los niveles de organización biológica. En esta clase lo que vamos a tratar de explicar es cómo distintas entidades de importancia biológica las podemos ordenar en un modelo, ¿sí?, que va desde las entidades o elementos más simples a los más complejos. Vamos a empezar por los más simples, que sería para dentro de esta estructura de niveles de organización biológica los átomos, y vamos a llegar a los más complejos como lo es la biosfera. Bien, dentro del nivel de organización de los átomos podemos nombrar, ¿sí?, dentro de todos los aproximadamente 100 átomos que hay en la naturaleza, podemos nombrar a los principales que forman parte de los seres vivos, que son el carbono, ¿sí?, cuyo símbolo químico, elemento químico es el C, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Ahí estaríamos entonces mencionando los CHOMPs, ¿sí?, que son los principales elementos o átomos que forman parte de los seres vivos. Cuando hay una organización mayor, ¿sí?, dentro de los átomos, ¿sí?, estamos hablando de un nivel de organización molecular. Las moléculas pueden ir desde simples, ¿sí?, dentro de los seres vivos podemos citar el agua, dióxido de carbono, oxígeno, ¿sí?, a moléculas más complejas como lo son las biomoléculas orgánicas, ¿sí?, que ya podríamos entenderlas dentro de un nivel de organización macromolecular. Las macromoléculas o las biomoléculas orgánicas de importancia serían los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Es decir, estas serían las 4 biomoléculas orgánicas de injerencia biológica. Siempre que estemos dentro de un nivel del átomo, molécula y macromolécula, vamos a estar dentro del estudio de lo que es la química. Por eso vamos a darle entidad a estos 4 primeros niveles de organización dentro de la química. A medida que avanzamos, ¿sí?, cuando pasamos a un nivel de organización más complejo, luego de las macromoléculas, tenemos que hablar de las células. Y acá se produce un cambio de vital importancia, porque cuando hablamos de células ya estamos hablando de seres vivos, ¿sí? Si bien es un sistema de convención lo que determina que está bien y que está no, podemos decir entonces que acá tendríamos como una línea punteada que nos separa, ¿sí?, aquellas entidades que no cumplen con las funciones vitales, ¿sí?, y a partir de ahí, ¿sí?, con el nivel de organización celular tenemos la vida como propiedad. Como esta propiedad, ¿sí?, que es la vida, no se encuentra en los niveles anteriores, decimos que esta propiedad emerge en el nivel celular y por lo tanto es una propiedad emergente, ¿sí?, sale del nivel celular. Ahora, el nivel celular respeta las propiedades de las macromoléculas, de las moléculas, de los átomos, ¿sí?, y de todos los niveles inferiores. Es decir, además de respetar los niveles de organización, las propiedades de los niveles de organización anterior, tienen una nueva propiedad, ¿sí?, que son las propiedades vitales, las funciones vitales, que le confieren al nivel celular la propiedad de la vida. No vamos a dar muchos detalles, pero si hablamos de célula podríamos hablar de diversos ejemplos y diversos tipos de células. Podemos decir en general, ¿sí?, que hay células procariotas, eucariotas. Dentro de las procariotas tenemos los dos grandes grupos de arquea y de eubacteria. Dentro de las bacterias tenemos una gran división y dentro de las eucariotas también tenemos una gran división de lo que son los numerosos grupos o filas que tenemos en la sistemática. Cuando entonces hablamos a partir del nivel celular, ¿sí?,
Estamos hablando de un nivel de organización celular. En algunos organismos las células se organizan formando tejidos, ¿sí? Y los tejidos tienen nuevas propiedades que las células no cumplían, ¿sí? Hay una especialización, una diferenciación celular, por lo tanto aparece un nuevo sistema de organización. Dentro de los tejidos podríamos citar, dentro de los tejidos animales, el muscular, el nervioso, el conectivo, y por ejemplo en las plantas podríamos hablar de colénquima, esclerénquima, de esos grupos de tejidos. Una vez que distintos tipos de tejidos se organizan, forman los órganos, por ejemplo en los animales, ¿sí? Un pulmón, un corazón, el estómago. En las plantas podemos hablar de órganos si hablamos de una flor, ¿sí? O de una raíz. Y cuando los órganos se organizan, forman los sistemas de órganos. ¿Bien? Tendremos, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso en los animales, y un sistema de transporte, por ejemplo, en las plantas, el sistema vascular, etc. Aquellos organismos que logran un nivel de organización de sistemas de órganos, ¿sí? Conformarían lo que denominamos un organismo complejo. Los organismos complejos, ¿sí? Al convivir, ¿sí? Los organismos complejos de la misma especie en tiempo y espacio, formarían las poblaciones. Ahora hay que tener en cuenta que las poblaciones son un conjunto de organismos de la misma especie, por lo tanto, no solo los organismos complejos la conforman, sino también, por ejemplo, organismos unicelulares, ¿sí? Aquellos organismos unicelulares que conviven de la misma especie, conviven en espacio y en tiempo, también conforman lo que es una población. Y así sucesivamente, ¿sí? Aquellos organismos que no llegan al nivel de sistema de órganos van a formar poblaciones, al igual que lo hacen aquellos organismos más complejos que sí tienen sistemas de órganos. En las poblaciones conviven, no están solas en el espacio que habitan, sino que conviven con otras poblaciones de otras especies. Al estar esta interacción entre distintas especies conviviendo, ¿sí? Relacionándose en un espacio, en un hábitat, hablamos de comunidad, ¿sí? Que sería el conjunto de todas las poblaciones de diferentes especies que conviven en un espacio determinado. Las comunidades se relacionan, ese conjunto de seres vivos se relacionan con el ambiente físico-químico, ¿sí? Con el biotopo. Entonces, conforman un sistema, ¿sí? Un sistema ecológico que denominamos como nivel de organización de ecosistema. Y todos los ecosistemas del globo, o sea, todos los sistemas ecológicos que están en la Tierra, formarían lo que podemos denominar biosfera. Bien. Entonces tenemos un repaso general de lo que son todos los niveles de organización biológica, desde el átomo hasta la biosfera. Acá podemos decir entonces que los primeros tres niveles de átomo, molécula, macromolécula corresponden a un nivel químico, luego la célula, tejido, nivel celular, luego tenemos los niveles fisiológicos, ¿sí? Tejidos, órganos, sistemas de órganos, estudiantes de la fisiología. Y desde población, comunidad, ecosistema y biosfera estamos hablando de los niveles, ¿sí? Ecológicos. Bueno, dimos un pantallazo general a lo que son los niveles de organización biológica.